Muy buenos días. La Universidad Nacional Autónoma de México, en el marco del homenaje al doctor Enrique C. Mocalev, les da la más cordial bienvenida a la inauguración del Congreso Internacional México en la Encrucijada Global. Presiden este acto el doctor Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. La doctora Marifrances Teresa Rodríguez Van Gort, directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. El doctor Enrique C. Mocalev, investigador emérito de la Facultad de Economía de la UNAM. El doctor Rolando Cordera Campos, profesor emérito de la Facultad de Economía de la UNAM. La maestra Lorena Rodríguez León, directora de la Facultad de Economía de la UNAM. El doctor Miguel Armando López Leiva, coordinador de Humanidades de la UNAM. Y el doctor Ambrosio Velasco Gómez, investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Saludamos la presencia de autoridades universitarias, de exdirectores, de familiares y amigos del doctor C. Mocalev, de la comunidad de la Facultad de Economía y Filosofía y Letras, así como de quienes a través de redes sociales hoy nos acompañan. Señoras y señores, sean todas y todos ustedes bienvenidos. Para dar inicio a este acto, tiene la palabra la maestra Lorena Rodríguez León. Muy buenos días, doctor Leonardo Lomelí Vanegas, rector de nuestra universidad, doctora Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencias, Humanidades y Tecnología, doctor Rolando Cordera Campos, profesor emérito de nuestra facultad, doctor Miguel Armando López Leiva, coordinador de Humanidades de la UNAM, doctora Marifrances Rodríguez Van Gort, directora de la Facultad de Filosofía y Letras, doctor Ambrosio Velasco, investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, mi querido mentor, mi maestro, mi amigo, doctor Enrique Semo, bienvenido a tu casa en esta jornada tan especial. Saludo con mucho gusto a la familia del doctor Semo que nos acompaña, a Margarita, Mariana, Andrés, Nacho, Nina, gracias por estar con nosotros. Asimismo, saludo con mucho gusto y afecto a la doctora Ani Pardo, a su hija, a su nieta, bienvenidas también a la facultad. A nuestras invitadas e invitados especiales, a las comunidades de la Facultad de Economía y de Filosofía y Letras que nos acompañan y a todas las personas que siguen esta transmisión. Muy buenos días a todos y a todas. El día de hoy nos reúne una ocasión muy significativa. Las Facultades de Economía y Filosofía y Letras de la UNAM, en el marco del Seminario Internacional México en la Encrucijada Global, rinden un merecido homenaje a Enrique Semo, profesor emérito de la Facultad de Economía, universitario por definición y uno de los más grandes historiadores económicos de nuestro tiempo. La batalla del futuro se gana primero en las ideas.
y su respuesta debe reconciliar los objetivos inmediatos con la visión de futuro. Estas son las palabras que Enrique Semo escribió hace algunos años al reflexionar acerca de la obra de Eric Hobsbawm, el gran historiador marxista con quien siente mayor cercanía intelectual y cuya biografía, al igual que la suya, está marcada por la persecución inhumana del nazismo, el exilio, la militancia comunista, la búsqueda permanente de respuestas a los desafíos del presente a través de la historia crítica y un optimismo inagotable que considera es posible cambiar el mundo. Porque para Enrique, como buen marxista, no se trata solo de interpretar la realidad, se trata también de transformarla. Principio que lo acompaña desde su juventud y al que ha atendido de manera consecuente, porque ser de izquierda solo en la teoría habría sido una traición a sí mismo. Protagonista del corto siglo XX, Enrique Semo llegó con su familia a México en el San Tomé, al puerto de Veracruz, después de una travesía por la Europa ocupada que él mismo describe como angustiante. México significó para él la vida frente a la muerte encarnada en la Europa fascista, la libertad frente al racismo y las persecuciones. Tenía apenas 12 años. Los recuerdos de ese tiempo marcarían la trayectoria del joven Enrique, quien a la temprana edad de 15 años se incorpora al movimiento socialista. Es entonces cuando también se acerca a la obra de Marx. Estudió Economía y Derecho en Israel, donde además se integró al Partido Comunista. Cuando regresó a nuestro país y decidió estudiar Historia en la máxima casa de estudios, fue en la Facultad de Filosofía y Letras donde conoció a grandes historiadores como Edmundo Gorman o Miguel León Portilla. Desde muy temprano, Enrique reconoció que para comprender la complejidad y riqueza de la historia de México tenía que darle voz a los marginados de siempre, los obreros, los campesinos, los pueblos originarios, las mujeres. Reconocerlos como sujetos de la historia, recuperarla y ponerla al servicio de los pueblos para poder comprender su presente y tener la posibilidad de mejorar su futuro. Sin duda, una de las facetas más entrañables de Enrique Semo es la docencia, el desarrollo de un riguroso trabajo académico al cual ha dedicado toda una vida. Se suma una trayectoria como profesor universitario de más de medio siglo. Ha formado generaciones de estudiantes economistas e historiadoras e historiadores y ha tocado y transformado las vidas de quienes hemos tenido el privilegio de formarnos a su amparo. Conocemos de primera mano su inteligencia, su generosidad, su compromiso intelectual, su congruencia política y compartimos con Enrique ese inagotable optimismo en la construcción colectiva de un mejor futuro. Su labor universitaria ha trascendido las aulas, ha sido creador de instituciones, fue uno de los fundadores del posgrado de Economía, el cual, desde sus orígenes y en sus palabras, se abocó a la investigación y formación de economistas del más alto nivel que pudieran participar en la discusión de los grandes problemas de México y América Latina, tradición que hasta hoy en día nos distingue. Semo es un caso muy particular entre los historiadores económicos del siglo XX, destacado por sus aportaciones teóricas, por su pluralismo y por su capacidad de dialogar sin dogmatismos. Ha escrito una vasta obra que ha sido pensada por él mismo, no como exclusiva para el mundo académico, sino también para comprender la complejidad de un mundo que debe transformarse. A lo largo de su trayectoria académica, no sucumbió a la separación de la teoría y la praxis, congruente con sus convicciones y principios intelectuales y políticos, un hombre de izquierda, progresista y humanista, que ha dejado una huella permanente en el devenir intelectual y político de nuestro país, que desafió las narrativas oficiales y que volcó su mirada a las clases subalternas. En un mundo de grandes desafíos, nos enfrentamos como humanidad a una realidad desafiante, que reta en todo momento nuestras certezas. Un entorno
marcado por los conflictos y las tensiones. Y ante el peligroso ascenso de la extrema derecha en el mundo, la sociedad requiere propuestas y acciones para enfrentar estas y otras graves problemáticas. Aquí radica la importancia de nuestro encuentro, que fue pensado por el propio Enrique como un espacio de reflexión colectiva para dialogar y proponer acerca de las alternativas de nuestro país en un momento histórico que requiere definiciones y apostar por la transformación de los paradigmas hasta hace muy poco dominantes. Estamos en presencia de uno de los pensadores económicos más emblemáticos de nuestro tiempo. Querido Enrique, en la universidad y en la facultad reconocemos y mantenemos siempre viva la riqueza de tu pensamiento, como uno de nuestros grandes referentes intelectuales y como un ejemplo de vida. Muchas gracias. Hace uso de la palabra la doctora Mary Frances Teresa Rodríguez Van Gort. Buenos días a todas y a todos quienes nos acompañan en esta ceremonia inaugural. Doctor Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Maestra Lorena Rodríguez León, directora de la Facultad de Economía de la UNAM. Doctor Miguel Armando López Leiva, coordinador de Humanidades de esta universidad. Doctor Rolando Cordera, profesor emérito de la Facultad de Economía. Doctor Ambrosio Velasco Gómez, coordinador del Seminario Universitario de Problemas Científicos y Filosóficos de la UNAM. Es un honor estar en esta mesa. Quiero también mencionar al doctor José Luis Ávila, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, quien también fue parte de este comité organizador, una persona muy querida por nuestro muy querido doctor Enrique Semo Calef, profesor emérito de la Facultad de Filosofía y Letras, y que es la razón de ser de este evento, la razón de ser de esta conmemoración. Por supuesto, a todos los colegas que nos acompañan de la Facultad de Economía, de la Facultad de Filosofía y Letras, del staff del señor rector, a la familia de Enrique, un gusto tenerlos acá, a su esposa, especialmente a su nieta, Nina, que nos da mucho gusto, que hace brillar este evento con su frescura, y por supuesto a la doctora Ani Pardo, es un gusto tenerla acá con su hija y su nieta. A todas y a todos, pues muy bienvenidas y muy bienvenidos, me da muchísimo gusto. En este congreso, estar en esta ceremonia inaugural del Congreso Internacional México en la Encrucijada Global, un reconocimiento a Enrique Semo. Conviene partir de una premisa que atraviesa tanto el programa como las discusiones previstas: la dificultad contemporánea para orientar el análisis histórico en un contexto caracterizado por la transformación acelerada y marcos interpretativos en revisión. Este punto de partida no es retórico, define el problema central al que se enfrentan hoy las humanidades. Desde esta perspectiva, la obra del doctor Enrique Semo adquiere una pertinencia específica. Su trabajo se inscribe en una tradición que entiende la historia como un instrumento de análisis riguroso, capaz de vincular procesos económicos, estructuras sociales y configuraciones culturales sin reducirlos a esquemas simplificados. Su formación académica da cuenta de una trayectoria articulada entre distintas tradiciones intelectuales. Estudiando Economía en la Escuela Superior de Derecho y Economía en Tel Aviv, Historia en la Facultad de Filosofía y Letras, donde obtuvo el grado con mención honorífica en 1962, y realizando su doctorado en Historia Económica en la Universidad de Humboldt en Berlín, por supuesto con la distinción magna cum laude en 1970.
Esta trayectoria, este camino, contribuye a explicar el carácter interdisciplinario de su trabajo. Su incorporación a la UNAM en 1962 marca el inicio de una trayectoria académica sostenida. A lo largo de esta trayectoria, que incluye su nombramiento como profesor emérito de la Facultad de Economía en 2008, su labor se ha desarrollado en el cruce entre investigación, docencia y participación en espacios académicos de discusión. Desde la Facultad de Filosofía y Letras, impulsamos el conocimiento humanístico como una práctica crítica orientada a la comprensión del mundo social. Esta posición implica asumir que el análisis histórico requiere fundamentos teóricos, precisión conceptual y atención al lenguaje. En este marco, la trayectoria de Enrique Zemo ofrece un referente claro. Su obra articula investigación empírica con reflexión teórica, evitando tanto la acumulación descriptiva como la generalización abstracta. En este sentido, su interpretación del desarrollo del capitalismo en México introduce un elemento analítico relevante, la coexistencia de distintas formas de organización económica y social. Esta perspectiva permite examinar las tensiones internas de los procesos históricos. Uno de los aportes centrales de su trabajo radica en el estudio de la historia económica de México, desde una perspectiva de larga duración. Y este enfoque permite situar los procesos contemporáneos en secuencias históricas amplias, identificando continuidades y rupturas sin recurrir a explicaciones lineales. La relación entre economía, sociedad y política aparece así como un campo de interdependencias, no como una suma de variables aisladas. Esta perspectiva ha sido el eje de su labor docente en la Facultad de Filosofía y Letras, donde ha impartido cursos como Historia de México, Historia Económica y Filosofía de la Historia, Teoría Social del Pensamiento Económico e Historia del Socialismo, y donde también queríamos hacerlo profesor emérito, ya les contará Ambrosio. Contribuyendo con ello, con todas estas asignaturas y con toda esta enseñanza, con su labor docente en la Facultad de Filosofía y Letras, a la formación de generaciones de estudiantes con una sólida base crítica e interdisciplinaria, mediante un énfasis en el razonamiento crítico y el análisis fundamentado. Este principio, enseñar a pensar, construye un eje compartido entre la Facultad de Economía y la Facultad de Filosofía y Letras. Resulta pertinente, además, situar su obra en diálogo con otras tradiciones historiográficas contemporáneas. En relación con los enfoques que analizan el capitalismo como un proceso histórico global, su contribución se distingue por la reconstrucción detallada de contextos específicos. Este énfasis en la historicidad concreta permite matizar interpretaciones generales y aportar elementos para comprender la inserción de México en dinámicas más amplias, como estamos viendo hoy en día. Esta combinación de rigor analítico y compromiso crítico define un modelo de trabajo académico, un criterio metodológico. El conocimiento humanístico adquiere relevancia en la medida en que permite describir, explicar y problematizar procesos complejos. El reconocimiento que hoy rendimos a Enrique Zemo se inscribe en este marco y expresa la identificación con la forma de hacer historia y de ejercer la vida universitaria. Esta forma se caracteriza por la articulación entre investigación, docencia y reflexión pública, así como por la responsabilidad en el uso del conocimiento para el bien de la población. El programa del Congreso sugiere una amplia agenda de discusión. Las conferencias y mesas sobre cambio de época, alternativas económicas, riesgos globales y relaciones entre historia y política configuran un espacio de análisis colectivo en el que la obra de Enrique Zemo funciona como un punto de referencia para continuar interrogando el presente. Muchas gracias, querido Enrique, por toda tu trayectoria, por toda tu vida y por tenernos aquí reunidos para festejarte. Enhorabuena, muchas felicidades. Hace uso de la palabra la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.
Buenos días a todos y todas. Muchísimas felicitaciones por este merecidísimo homenaje, querido Enrique. A los compañeros de la mesa los saludo con mucho afecto. Nos hemos estado viendo muy seguido para organizar este evento. Ganó la Facultad de Economía el lugar. Filosofía lo peleó con rigor. Con menor rigor la Secretaría, pero también discutíamos que fuera allá. En fin, ganó la facultad y estamos muy contentos de estar aquí, porque lo importante es festejar a CEMO. Saludo también a la familia, Ani, Isa, Margarita, todos. Me da mucho gusto que hayan podido estar aquí. Ya les saludé a todos ustedes. Me da mucho orgullo participar en esta apertura de un homenaje, no solo en mi papel como secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, sino también como lectora, colega y amiga de Enrique CEMO y también de su familia. Quiero empezar diciendo que la incorporación de las humanidades en el nombre de las instituciones rectoras de la política científica de México, primero el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías y ahora la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, no es un gesto menor. Es el reconocimiento explícito de una vigorosa tradición de pensamiento crítico en nuestro país, una tradición que ha hecho de la reflexión histórica, filosófica y social una herramienta indispensable para comprendernos y transformar nuestro entorno. México es un país de grandes intelectuales, de pensadoras y pensadores que han acompañado y muchas veces anticipado los momentos de cambio histórico con análisis rigurosos, con imaginación crítica y con un profundo compromiso de la vida pública. Hoy, en un contexto de transformaciones profundas, las ciencias sociales y las humanidades están llamadas a desempeñar nuevamente un papel central. Como en otros momentos de nuestra historia, su tarea no es solo interpretar el mundo, sino aportar las coordenadas que permitan orientar la acción colectiva, dar sentido a los cambios en curso y contribuir a la construcción de horizontes comunes. Este homenaje a nuestro querido Enrique CEMO no solo mira hacia el pasado, nos convoca también a pensar el presente y el futuro desde una tradición intelectual que entiende que el conocimiento debe mantener un compromiso con la sociedad. Enrique CEMO es sin duda parte fundamental de esta rica tradición intelectual mexicana. Su obra no solo ha contribuido a renovar la historia económica y social de nuestro país, sino que ha mostrado con rigor y profundidad que el conocimiento es siempre una forma de intervención en la realidad. Formado en la UNAM y en la Universidad Humboldt de Berlín, forma parte de una generación que renovó las ciencias sociales en México, junto con figuras como Pablo González Casanova, Arnaldo Córdoba o Adolfo Gili, colocó en el centro el análisis de las estructuras, las desigualdades y los procesos históricos de larga duración para ofrecer una comprensión renovada de México y de su historia. Sus trabajos sobre la formación del capitalismo, la cuestión agraria y la transición del antiguo régimen a la modernidad constituyen referencias obligadas para el estudio de las estructuras económicas y sociales del país y, por supuesto, una obra esencial para pensar la actualidad. Para él, uno de los fenómenos más urgentes de nuestra época es la emergencia de movimientos de extrema derecha. La novedad no radica tanto en su existencia, porque estas corrientes han estado presentes durante mucho tiempo en las sociedades occidentales, sino que han logrado convertirse en opciones con arraigo social, capaces de movilizar descontentos, construir identidades políticas y ganar elecciones. Frente a este escenario vale la pena volver a la obra de Enrique CEMO, buscando las preguntas que nos permitan examinar nuestra época. Su trabajo nos recuerda que los cambios profundos nunca surgen de la nada, se incuban en desigualdades persistentes, en frustraciones acumuladas y en la incapacidad de las instituciones para ofrecer horizontes compartidos. La mejor manera de frenar el avance de estos movimientos, dice, es mediante procesos de transformación que mejoren las condiciones materiales de las grandes mayorías. Esto implica reducir desigualdades, ampliar derechos sociales, mejorar servicios públicos, garantizar seguridad económica y fomentar un ejercicio de la representación política que responda a necesidades reales. En el caso mexicano,
SEMO nos ha advertido en diversas ocasiones que, cito, lo que persiste con mayor fuerza del sistema colonial novohispano es el racismo, no como prejuicio individual, sino como una forma histórica de organizar la desigualdad y naturalizarla. Fin de la cita. No podemos dejar que la extrema derecha aproveche esa persistencia. Por ello, además de transformar las condiciones materiales, también hay que disputar el plano cultural. La extrema derecha ha logrado construir relatos simples y emocionalmente potentes en contextos de incertidumbre. En estos momentos es necesario reivindicar la política, no solo como el ámbito en el que se eligen representantes, sino como una actividad vital orientada a establecer, cultivar y preservar la vida social común. No existe sociedad sin lo común y no existe lo común sin la política, es decir, sin aquellas prácticas mediante las cuales definimos cómo nos organizamos, cómo distribuimos los costos y beneficios de la vida colectiva y cómo procesamos nuestros desacuerdos. Como bien lo ha comprendido SEMO, la política, entendida en este sentido amplio, no es un fenómeno superficial de la convivencia social, sino una de sus condiciones fundamentales. Para analizar este fenómeno, quiero comentarles, la Secretaría que encabezo, en estrecha colaboración con Enrique SEMO, porque sigue trabajando y me da mucho gusto que trabaje con nosotros, hemos impulsado la creación de un grupo de trabajo sobre análisis del discurso y las entidades políticas, con el propósito de comprender las características que hoy presentan este movimiento y las condiciones sociales que han propiciado que la ultraderecha gane terreno en la sociedad. Quiero agradecer a Enrique SEMO por sus aportes a este grupo de trabajo, su mirada histórica, su capacidad para situar los problemas del presente en procesos de larga duración y su compromiso permanente con la reflexión crítica han sido fundamentales para enriquecer nuestras discusiones. La apuesta en este proyecto es construir un gran diagnóstico de época a partir de la colaboración entre especialistas internacionales de distintas disciplinas. Para ello hemos definido 4 ejes de análisis. El primero es la economía y particularmente las transformaciones en el mundo del trabajo. El segundo eje es la crisis de la representación y la desafección democrática. Aquí interesa comprender por qué amplios sectores sociales perciben que las instituciones ya no responden a sus necesidades y para qué es este contexto. Opciones autoritarias logran presentarse como alternativas atractivas frente al desencanto con la política tradicional. Un tercer eje está dedicado a las transformaciones de las identidades juveniles. Las nuevas generaciones crecieron en entornos digitales, con formas distintas de socialización, expectativas laborales más inciertas e inferencias culturales y profundamente diferentes a las de generaciones anteriores. Comprender esa transformación resulta fundamental para entender cómo se configuran hoy las identidades políticas. El cuarto eje se centra en el impacto de la disrupción tecnológica sobre la vida social. La digitalización, la inteligencia artificial y las plataformas están modificando aceleradamente la manera en la que nos informamos y nos relacionamos. Estas transformaciones tienen efectos culturales y políticos en la medida en que cambian las formas de interacción social. Comprender las raíces del malestar social, las nuevas formas de identidad y los efectos de la transformación tecnológica es una condición necesaria para fortalecer la cohesión social y reconstruir horizontes compartidos en un momento de profunda incertidumbre. Por eso quiero agradecer muchísimo que me hayan permitido participar en este merecidísimo homenaje a Enrique SEMO y que deseo que este encuentro sea una oportunidad para profundizar en la obra de uno de los más grandes intelectuales de México y al mismo tiempo un impulso para fortalecer el papel de las ciencias sociales y las humanidades en estos tiempos de encrucijada. Muchas gracias. Escuchemos a continuación las palabras del doctor
Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Doctor Enrique C. Mocalev, investigador emérito de la Facultad de Economía. Maestra Lorena Rodríguez León, directora de la Facultad de Economía. Doctora Marifrances Rodríguez Van Gor, directora de la Facultad de Filosofía y Letras. Doctor Miguel Armando López Leiva, coordinador de Humanidades. Doctor Rolando Cordera Campos, profesor emérito de la Facultad de Economía de nuestra universidad. Doctor Ambrosio Velasco Gómez, investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas y exdirector de la Facultad de Filosofía y Letras. Familiares del doctor Enrique Semo, Margarita. Doctora Ani Pardo, profesora emérita de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad. Saludo también al secretario administrativo de la universidad y funcionarios de la administración central que nos acompañan, y de manera muy especial a las y los colegas de la Facultad de Economía, de la Facultad de Filosofía y Letras, del Subsistema de Humanidades que están con nosotros, y alumnas y alumnos de ambas facultades. Una trayectoria personal, académica y profesional puede apreciarse por la calidad de su obra, por la responsabilidad con que se ejercen los cargos públicos y por las distinciones recibidas. Sin embargo, su verdadera dimensión se vuelve inteligible a partir de la huella que deja en una disciplina, en las instituciones que fortalece y en las generaciones que contribuye a formar. El doctor Enrique C. Mocalev cumple a cabalidad con esas cualidades y valores. Su vida no se define solo por la amplitud de su producción intelectual, sino por la influencia que ejerció en el campo de la historia económica, en la vida universitaria y en el acompañamiento académico de incontables estudiantes, investigadoras e investigadores. Hay autoras y autores que describen una época. Los más notables ayudan a comprenderla. Hay maestras y maestros que transmiten saberes. Los más perdurables inspiran y cultivan una forma de pensar. En él convergen ambas virtudes. A ello se suma su propia experiencia, que también es una de las razones de ser de su carrera. México ha sido para él patria de acogida y un espacio de libertad. Esa vivencia, inseparable de su intelecto, contribuyó a forjar una mirada particularmente sensible a las humanidades, a la desigualdad y a las posibilidades de una sociedad más justa y equitativa. De esta manera, el reconocimiento que recibe se inscribe en el marco de este Congreso Internacional, en el que las problemáticas que nos convocan dialogan estrechamente con las que el doctor Semo ha planteado. La comprensión de las estructuras fundamentales que modelan el presente, la identificación de las fuerzas que impulsan o limitan el desarrollo de las sociedades, y la reflexión sobre cómo éstas sitúan a México en un orden mundial cada vez más complejo, incierto y desigual. Las mesas de trabajo que se llevarán a cabo en los próximos 3 días recogen en buena medida un territorio analítico que él contribuyó a abrir y enriquecer. Por estos motivos, este encuentro es una ocasión propicia para valorar la vigencia de un pensamiento que continúa ofreciendo herramientas para estudiar el presente. Hace más de 50 años, Enrique Semo formuló una tesis fundamental, según la cual la historia económica no puede entenderse como una especialidad aislada de la historia política, social y cultural, sino como una forma de atestiguar la experiencia histórica de la humanidad en su conjunto, atendiendo a la manera en que produce, distribuye y consume los bienes necesarios para vivir. De ahí que el punto de partida de su concepción social no sea el individuo, con sus preferencias y elecciones, sino el colectivo como sujeto. Esa premisa define una posición epistemológica de gran alcance y separa su enfoque de la economía cuantitativa. Los andamiajes conceptuales construidos por el doctor Semo siguen siendo fértiles. No obstante, su legado no se agota en la reflexión teórica. También fue protagonista de un momento crucial en la consolidación de la historia económica de México como campo de investigación, docencia y especialización.
En paralelo, sembró una línea de investigación muy relevante sobre la historia de la izquierda mexicana, convencido de que el pasado, el presente y el porvenir no pueden comprenderse por separado. En esa vertiente examinó dilemas, procesos y posibilidades de alternancia política que resultan indispensables para leer la coyuntura actual del país. En la entonces Escuela Nacional de Economía, desempeñó un papel destacado en la promoción de los estudios de posgrado y en la creación de nuevos foros de aprendizaje, contribuyendo a fortalecer una vida académica que tiene puentes intergeneracionales. Contribuir a concebir y materializar este tipo de plataformas académicas implica afirmar que el conocimiento puede transmitirse, renovarse, arraigarse y difundirse colectivamente. Muchas de las personas que fueron sus alumnas y alumnos son hoy académicas, académicos, investigadoras, investigadores y servidores públicos. En ellas perdura tanto su exigencia metodológica como su compromiso sostenido con un conocimiento arraigado en la realidad. A ello debe añadirse su proyección internacional. Fue profesor, investigador invitado y conferencista en múltiples universidades del extranjero, donde sus ideas encontraron interlocución en diversas tradiciones académicas. Esa presencia en otras latitudes confirma la solidez de un quehacer que ha sabido dialogar con diversas voces conservando sus raíces. Becas, premios y distinciones dan cuenta de ello. Pero quizá más importante aún es que su trabajo ha mantenido una articulación entre investigación, docencia y una vocación de servicio. De modo que el doctor Enrique Semo, además de ser un historiador eminente, es también un pensador dedicado a hacer del saber una forma de intervención creativa y profundamente humana. Para la Universidad de la Nación, su vida simboliza un principio primordial, que la búsqueda rigurosa del conocimiento y la conciencia cívica no se oponen, sino que se potencian mutuamente. A sus 95 años, su lucidez e inquebrantable espíritu crítico constituyen por sí mismos una lección. Su herencia reside en una manera de mirar la historia que nos niega la comodidad de las explicaciones unidimensionales, que obliga a atender los irreductibles vínculos entre economía, cultura, política y vida social, y que nos recuerda que detrás de todo documento, de toda estructura y de todo proceso, hay seres humanos, conflictos, decisiones y episodios históricos concretos. La pertinencia de su pensamiento no solo responde al ámbito de la historiografía, sino que también se hace presente en las discusiones contemporáneas sobre democracia, desigualdad, políticas sociales y paradigmas de transformación en América Latina. Doctor Semo, la comunidad universitaria le expresa su gratitud, respeto, cariño y admiración por una inagotable labor, por las instituciones que contribuyó a consolidar y a fundar, por los cientos de jóvenes que orientó y motivó, y por la integridad con que ha ejercido su papel como universitario. Agradezco a la Coordinación de Humanidades, a las Facultades de Economía y de Filosofía y Letras, por su esfuerzo para organizar este evento, que es al mismo tiempo un tributo y una conversación colectiva, la mejor forma de honrar a quien nunca separó el rigor de la voluntad humanista. Gracias también a todas las personas que desde diversas disciplinas participarán en este coloquio con el propósito de comprender mejor la compleja dinámica en la que se inscribe México en el mundo. Por todo lo anterior, y siendo las 11 de la mañana con 23 minutos del miércoles 15 de abril de 2026, es para mí un privilegio declarar formalmente inaugurado el Congreso Internacional México en la Encrucijada Global. Por mi raza hablará el espíritu. Es así como damos por terminado este acto inaugural. Les solicitamos sean tan amables de permanecer en sus lugares para dar inicio con la conferencia magistral que dicta el doctor Rolando Cordera Campos. A todas y todos ustedes, muchas gracias. Muy buenos días.